Bueno, para hablar de la historia de la matemática, es necesario comenzar, además de trabajar con las primeras civilizaciones que habitaron nuestra Tierra, tratar de comprender uno de los objetos más importantes en la matemática, que es la idea del número, es decir, de qué manera o cómo aparece la idea del número en la mente humana. Y para eso nos tenemos que remontar hacia los hallazgos más importantes que se han hecho en este último tiempo. Y para eso lo que vamos a hacer es analizar eh, tres de esos hallazgos que parecieran ser los primeros registros contables más antiguos que se conocen. Bueno, a partir de este mapa conceptual podemos resumir de qué manera surgieron los diferentes sistemas de numeración en las antiguas civilizaciones, pero antes que nada vamos a hacer un repaso acerca de estos hallazgos que le había mencionado anteriormente. Los primeros registros contables datan de periodo de 20.000 años o hasta uno que se estima que tiene 37.000 años, pero son conocidos, por ejemplo el hueso de Yago o el de Lebombo, datan de ese tiempo debido a esos hallazgos arqueológicos que se hicieron en esa última década de 1900 y registran las primeras marcas contables, marcas de casas también que se llaman así, que dan registro eh, de los primeros métodos que utilizaron para poder hacer un registro contable. Bueno, el hueso de Yago se estima que tiene aproximadamente 20.000 años y es un hueso de peroné de babuino que en él se registraron, en la parte lateral, se registraron numerosas marcas que estaban grabadas en tres columnas. Cada una de esas columnas con una de esas marcas representan lo que hoy son números. Bueno, los arqueólogos están de acuerdo que esas marcas representan algún tipo de registro, pero lo que se cuenta es que son solamente especulaciones de algún sistema de numeración, ya que como son registros aleatorios y uno puede encontrar diversas secuencias o diversos patrones que puede hacer suponer tal cosa, entonces no hay una certeza de exactamente de qué se trata, ¿no? Pero bueno, hablan de que pueden ser referidos a registro de contabilización acerca de las casas, del fruto del azar en realidad, del conteo de una marca de la casa o de la pesca que hacían en esos tiempos. Se supone que esas marcas representan algún tipo de registro contable, como veníamos hablando, algún tipo de sistema de numeración, un padrón de duplicación, o bien el calendario lunar, eh, el recuento de ciclos menstruales. Se estiman diferentes casos porque bueno, esas marcas que estaban ahí transmiten alguna secuencia de la cual se puede deducir algo, ¿no? Pero bueno, es muy difícil comprobarlo. Bueno, a partir de ahí pasa mucho tiempo en donde se comienza con los primeros sistemas contables. Esto es, surge, por ejemplo, el sistema de conteo Neo 2, llamado así porque tiene una base dada por la unidad y por el par. Es decir, que podíamos contar uno y 2 y podíamos distinguirlo de uno y de 2 y a eso le daban un nombre. Eh, alguno para entender, por ejemplo, podemos tomar algún ejemplo actual y
y decir que hasta el día de hoy se conservan en nuestro lenguaje, por ejemplo, hablar de un par de zapatos, haciendo referencia a dos, o una yunta de buey, también haciendo referencia a dos, pero no hablamos de un par de otras cosas o una yunta de zapatos, por ejemplo. Es decir, que antes se acostumbraba a nombrar las cosas y a darle un nombre a ese par de cosas, ¿no? Eh, Luego, más adelante, se fueron dando cuenta que un par de algo con una yunta de algo tenían algo similar, y eso similar es, es el número 2 en cuestión. Contar y enumerar y darle un nombre a algo es algo intuitivo y en primera instancia parecía algo sencillo, pero a medida que aumentaban las cosas se iba complicando, ¿no? Entonces este sistema de conteo Neo 2, además de tener la base como la unidad y el par, está la juxtaposición, que sería como, por ejemplo, para avanzar hacia el número 3 yo puedo poner, por ejemplo, al par con la unidad, así formo al número 3, o dos veces el par, así formo el número 4. Y bueno, esto parecía ser un método para contar hasta un poquito más de 2, ¿no? Que en muchas civilizaciones antiguas se contaba hasta el número 2, 1, 2, y el resto ya era muchos, ¿sí? Para llamarle a números mayores a 2, hacían referencia a alguna palabra que aludiera a muchos. Bien, hoy en día tenemos claro ejemplo en nuestro vocabulario el tema de la juxtaposición con respecto a los números, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del número 17 haciendo referencia al 10 y al 7, por ejemplo, ¿no? En el momento que se pudo cruzar esa frontera que separa al número etiqueta, así por decirlo, para nombrando las cosas, con el número de la abstracción matemática, el número en sí. eh, bueno, nuestros antepasados se encontraron con la idea de poder contar y poder comprender y aplicar un sistema como para identificar las cantidades, ¿no? Eh, Ese kit de la cuestión para poder superarlo es el tema de la comparación, ¿no? Hay un ejemplo bastante claro eh, en el cual habla de un pastor que cuando sacaba sus ovejas a pastar, lo que hacía era juntaba piedritas, y a medida que iba saliendo cada una de las aves de las ovejas, lo que hacía era agregar una piedrita a un grupo, y así sabía a la vuelta, al regresar, si venían todas las ovejas, ¿no? Eh, Haciendo una relación de uno a uno, ¿no? Si cada vez que pasaba una, sacaba una piedrita, y así si al finalizar pasaban todas las ovejas y no le quedaba ninguna piedrita, entonces estaban todas. Y bueno, esa relación uno a uno, comparando un conjunto con otro, llevó a ese concepto de número. A través de esa comparación surge de manera natural la idea de más que, o menos que, o igual que. En ese tiempo toda una revolución para las matemáticas. Bueno, luego de estos registros antiguos que datan de los primeros registros contables, a partir de ahora vamos a hablar de otros registros que hay de a miles, que son tablillas de arcillas cosidas, escritas en una escritura cuneiforme, que es una escritura que utilizaban los pueblos de la Mesopotamia. Bueno, estos registros datan del año 3200 antes de Cristo. Eh, bueno, estas civilizaciones, los sumerios primero, los babilonios después y luego los asirios,
fueron los que comenzaron con un registro muy interesante, eh, y todas las tablillas de arcillas que se encontraron y que se lograron descifrar hablan de un sistema que hasta el día de hoy lo utilizamos, que es el sistema sexagesimal. Obviamente es un sistema que no está como actualmente lo conocemos, pero sí era un sistema posicional, cuya base era el 60, ¿no? Tenían diferentes símbolos para representar a los números, y así construyeron quizás llamarlo uno de los primeros sistemas eh, de numeración contable, ¿no? En cuanto al sistema sexagesimal que utilizaron los pueblos de la Mesopotamia, eh, tuvieron la particularidad de avanzar muchísimo en cuanto a la matemática con este sistema. Sin embargo, tuvieron la imposibilidad que tuvieron muchos de los pueblos antiguos, y es de no disponer un símbolo para el número cero. Van a ver después que a medida que querramos escribir algunos números se dificulta la manera de trabajar ese espacio que ocupa el cero, ¿no? Esa posición, el valor posicional. Lo supieron enmendar en algunas cuestiones utilizando un símbolo, pero que genere la para separar a la unidad de la decena, por ejemplo, o de la centena, o de la posición que ocupa, pero no trabajaron con el valor cero como un valor de la nada, de la nada, ¿sí? Para representar la ausencia de un número, ¿no? Entonces tuvieron algunos inconvenientes, y bueno, junto a ellos también una de las civilizaciones más antiguas y que tenía un sistema de numeración diferente fueron los egipcios. Los egipcios utilizaban jeroglíficos, y que era darle un símbolo a, a un número en particular, ¿no? Tenían en realidad 7 símbolos, utilizaban una base 10, un símbolo para el 1, para el 10, para el 100, para el 1000 y así. 7 símbolos, y con ellos formaban los números que eran necesarios, eh, bueno, colocando uno al lado del otro y sumando esas cantidades, ¿no? Eh, Era un sistema un poquito más menos práctico que el sistema babilonio, pero era bastante eficaz para esos momentos, ¿no? Su escritura era diferente al de los babilonios. Los babilonios usaban una escritura cuneiforme, utilizaban tablillas de arcillas, que hoy en día las que se encuentran son mucho más, duran mucho más tiempo que los papiros, que es donde escribían los egipcios, que los que se han encontrado. El más famoso, el papiro de Rind, por ejemplo, que tiene muchas cuestiones matemáticas que hoy nos sirven para saber hasta qué conocimientos matemáticos dominaban los egipcios. Eran, bueno, justamente materiales que no se conservaban mucho, los papiros, con respecto a las tablillas de arcilla, ¿no? Bueno, además de estos sistemas que acabamos de mencionar, también existieron luego otros sistemas no posicionales, como el sistema que utilizaban los griegos y los romanos. Eh, Ellos utilizaban el mismo alfabeto como para representar a los números. Bueno, el sistema de numeración romano hasta el día de hoy lo conocemos, y es un sistema que perduró por mucho tiempo. Eh, pero mientras que esto iba ocurriendo, en Oriente, por ejemplo, con la civilización de la civilización china, surge un sistema posicional de base 10, muy similar al que utilizamos hoy. Eh, y bueno, y más adelante, mientras en Occidente quizás no se tenía tanto avance en ese sistema numérico y se utilizaban ese tipo de números,
o ese tipo de sistema numérico, en Oriente